Hechos 2, del 5 al 13. ¿Leamos juntos? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, que nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Y Señor, ayúdenos a que podamos ver aquí en el libro de los Hechos el ejemplo de cómo fue la primera iglesia cristiana, cómo ellos se formaron, Señor, y cómo la iglesia fue creciendo en torno a la predicación del Evangelio y a escudriñar su palabra, a mantener una comunión estrecha, Señor, con usted, Padre, por medio de su palabra y entre cada hermano en particular. Señor, ayúdenos a que podamos aprender más de esto en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos aquí en el momento exacto cuando la iglesia nace, ¿cierto? En Pentecostés. ¿Y qué dijimos que era Pentecostés? 50, ¿cierto? Eso es Pentecostés. ¿Qué se celebra en Pentecostés para los judíos? Que cuando salieron de Egipto, pasaron ¿cuántos días? 50 días, hasta que Moisés recibió ¿qué cosa? En el monte Sinaí, las tablas de la ley, ¿cierto? Es decir, en primera instancia, Pentecostés es la fiesta de los judíos donde ellos recuerdan que recibieron los 10 mandamientos. Y exactamente eso ocurrió hace 5.785 años, porque nosotros estamos en el año 2025, pero ellos están en el año 5.785, porque ellos no tienen antes y después de Cristo. Entonces, como ellos no creen en Cristo, ellos partieron contando los años tal como Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 12. Le dijo: este va a ser el primer mes del año para ustedes. Y eso aproximadamente para nosotros es el mes de marzo, aproximadamente. Porque como ustedes saben, el pueblo de Israel tiene un calendario lunar, ¿cierto? Con 360 días. Entonces, los meses y los años de los judíos son un poquito diferentes que de nosotros. Los judíos incluso a veces tienen años con 13 meses, porque cuentan los días y los años de manera diferente. Nuestro calendario es de 365 días, ¿cierto? Porque nuestro calendario es solar. Nosotros nos guiamos más por el sol. Entonces, para ellos, el mes de Nisan es el primer mes del año, que para nosotros aproximadamente sería marzo, abril. Entonces, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Contando a partir de este 1 de marzo, hasta el 14 de este mes, ustedes van a tener dentro de la casa un cordero. Lo van a cuidar y el día 14, exactamente a las 3 de la tarde, ¿qué tienen que hacer con el corderito? Matarlo, ¿cierto? Prepararlo, y esa tarde iban a comer la cena pascual, la primera cena. ¿Qué significa Pascua? La palabra Pascua, ¿alguien sabe? Eso sería Navidad. Pascua. Pascua significa pasar por arriba o pasar sobre, ¿cierto? Pasar por arriba.
Eso significa Pascua. Porque ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel obedeció lo que Dios le dijo de pintar con sangre las puertas de las casas en Egipto? ¿Cierto? En la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos de cada familia, Dios dijo que cada casa que tuviera un primogénito iba a morir, a menos que tuvieran pintada con la sangre de los corderos las puertas de las casas. Obviamente todo Egipto no guardaron aquello. Solo las casas del pueblo de Israel, que ellos vivían en un lugar de Egipto llamado Gosén. Pero todo el resto de Egipto murieron los primogénitos, ¿cierto? Así que Pascua, ¿qué significa? Pasar por arriba, pasar por arriba. Porque la muerte vino y no tocó ninguno de esos hogares. El pueblo de Israel entonces a la medianoche de ese día salen de Egipto. El faraón dio la orden, ya, váyanse, ¿cierto? Y el pueblo de Israel empieza a caminar por el desierto. Cuando llegan al monte Sinaí, Moisés recibe la orden de Dios de subir a la cima y se demoró unos días, ¿cierto? ¿Y qué pensó el pueblo de Israel con que le había pasado a Moisés? Que no volvía, ¿cierto? Que había muerto, habían pensado eso. Y ya se estaban ahí entre ellos diciendo, volvámonos a Egipto. Allá vamos a tener casa, vamos a tener comida, vamos a estar bien. Vamos a estar esclavos, pero por lo menos vamos a estar con comida y con casa. ¿Y qué más hicieron aparte de eso? Tomaron todo el oro, ¿cierto?, que sacaron de Egipto y se construyeron un Baal, un becerro de oro, y lo adoraron. Cuando vuelve Moisés y ve todo esto, ¿cierto?, ya sabemos lo que pasó. Moisés dice, pónganse acá los que quieran estar con Dios y pónganse del lado de allá los que quieren estar con Baal y volver a Egipto. ¿Y qué pasó cuando se dividieron los dos grupos? ¿Qué le pasó a la tierra? La tierra se abrió, ¿cierto? Y se tragó vivos a todos los que se habían separado y se habían ido con Baal. Así que en ese día, 50 días después de la partida de Egipto, el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra que recibieron los 10 mandamientos. Pero se añadió una fiesta más, porque justo coincide con la cosecha del trigo. Entonces, Pentecostés no solamente es la fiesta en que se conmemora la recepción de los 10 mandamientos, también es el día en que se conmemora la cosecha del trigo. Es decir, cuando el pan llega, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Y siempre para ellos es una celebración que es muy simbólica, porque la palabra de Dios siempre ¿a qué se asemeja en la Biblia? Al pan, ¿cierto? El pan de vida, el pan espiritual que nos alimenta. Y cuando el Señor Jesucristo apareció, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida, ¿cierto? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando hizo la cena del Señor, la primera cena del Señor, la Pascua, ¿qué dijo Él? Tomando el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que tenemos aquí una conmemoración que es la recepción por primera vez de la palabra de Dios, pero también la recepción de la comida, la recepción del pan. Y desde la antigüedad, ya hemos leído estos pasajes, se nos ha dicho que Dios siempre había querido poner su ley en los corazones de las personas. No solamente que la palabra de Dios estuviera escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. ¿Y cuándo ocurrió esto? En este Pentecostés. Lo que no había ocurrido nunca antes. Se conmemoraba cada año que la ley había llegado, pero en tablas de piedra. Se conmemoraba cada año la cosecha del trigo, el pan material. Pero ahora, con la llegada y el comienzo de la iglesia, este periodo diferente en la historia, se conmemora que ahora por fin la palabra de Dios está escrita en el corazón de los creyentes. Y que viene la tercera persona de la Trinidad, que es, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Una labor distinta a la que había tenido antes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en el corazón de los creyentes.
La presencia de Dios, ¿dónde estaba? Estaba en el arca del pacto. ¿Se acuerdan que cuando empiezan a caminar por el desierto, Dios le dice a Moisés, construyan un tabernáculo? Era un lugar más o menos de estas dimensiones, de este lugar, enrejado por pilares, ¿cierto?, de bronce, y todo con telas, más o menos 2 metros y más de alto. Y adentro de este rectángulo iba a haber un tabernáculo, que era una especie de carpa, de tela, de lino fino. Y en esa carpa, adentro de esa carpa, iban a haber 2 partes. La primera parte se llama el lugar santo. Y había otra parte más que se llamaba el lugar santísimo, que estaba cerrado con un velo. Y adentro de ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era hecha de madera de acacia, pero bañada en oro. Y adentro del arca, ¿qué había? Los 10 mandamientos, las tablas, ¿qué más? Un poquito de maná del pan que caía, ¿cierto? La vara de Aarón que reverdeció y lo más importante, la presencia misma de Dios. ¿Quién podía entrar en ese lugar santísimo? ¿Cualquiera podía entrar? ¿Quién era el único que podía entrar? El jefe de los sacerdotes, ¿cierto? El sacerdote más alto, que se le llamaba el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar. Así que imaginémonos que la puerta que está ahí al fondo es la entrada al tabernáculo. Y aparte están los muros por un lado, que básicamente eran columnas de bronce con tela. Afuera de la carpa del tabernáculo había un altar de bronce que se llamaba y que siempre estaba ardiendo en fuego. Siempre el pueblo de Israel tenía que acercarse a presentar sacrificios. En ese lugar los sacerdotes mataban los animales, podían ser aves, corderos, cabras y becerros. Esos eran los animales permitidos. El sacerdote mataba el animal, lo degollaba, le quitaba toda la sangre y luego se ponía en el altar. Y en ese lugar la ofrenda se quemaba totalmente. Luego, una sola vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar a este tabernáculo, que por dentro era totalmente oscuro, porque como estaba todo tapado con tela, usted entraba y era oscuro. Entonces a la entrada había un candelabro. ¿Han visto este candelabro que tiene 7 brazos, que es como así? Ese candelabro estaba dentro del lugar santo, para que hubiera luz adentro, porque era un lugar totalmente oscuro. Ese candelabro estaba prendido las 24 horas del día, con aceite de oliva fino, y eso estaba ahí alumbrando siempre. Había una mesa con incienso y también había una mesa, más o menos así, no muy grande, con 12 panes, sin levadura. Porque la levadura, ¿qué simboliza en la Biblia siempre? El pecado, ¿cierto? Entonces tenían que ser panes ácimos, panes sin levadura. Siempre habían 12 panes en esa mesita. Entonces, si usted se fija, estaban desde la antigüedad todos los símbolos que apuntaban hacia este Cordero de Dios que iba a venir en el futuro. Así que durante todo este tiempo que el pueblo de Israel tenía que hacer todos estos sacrificios, todo esto era una sombra de lo que iba a venir. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y dice, consumado es, ¿qué pasó al velo del lugar santísimo? ¿Recuerdan? Se rasgó, ¿cierto? De arriba abajo, simbolizando ¿qué cosa? Que todos podíamos entrar más o menos ahí. Que ahora no solamente el sumo sacerdote tiene ingreso a la presencia misma de Dios, ahora todo creyente por medio de Cristo, el sumo sacerdote máximo de Dios, que no ofreció un sacrificio de animal, sino que se ofreció él mismo con su propia sangre, él mismo entró al lugar santísimo. Y hay un detalle muy bonito que a veces se nos escapa. Si usted mira todo lo que era el tabernáculo, tanto en el patio del tabernáculo como dentro de la misma tienda, que solamente podían entrar una vez al año, el sumo sacerdote, no habían sillas.
No había ningún lugar para sentarse. ¿Por qué será? No había ninguna silla. Y los sacerdotes estaban todo el día trabajando, todo el día matando, quemando y ofreciendo ofrendas a Dios. ¿Por qué no habían sillas? Porque el trabajo nunca terminaba. Los sacerdotes que entraban ahí a hacer sus turnos de día o de noche estaban todo el día matando animales, ofreciéndolos en sacrificio. Estaban todo el día quemando animales y ofreciendo la sangre en ofrenda a Dios. Algunas ofrendas eran de olor grato, otras no eran de olor grato, porque habían 5 ofrendas. Ahí usted lo podremos estudiar más adelante en Levítico capítulo 1 al 7. Pero cuando Jesús entra, ¿qué dice el libro de Hebreos? Jesús entró en el lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué el Señor Jesucristo se sentó? Porque ya no hay más sacrificios que ofrecer. Con el sacrificio de Jesús se ofreció el último y definitivo sacrificio por el perdón de los pecados. Por lo tanto, en el día de hoy, nosotros podemos decir claramente que la salvación no puede ser por obras, la salvación no puede ser por llevar una vida religiosa, por leer la Biblia, por ir a alguna iglesia. ¿Cómo se recibe la salvación realmente? Por la obra y los méritos de Cristo en la cruz. Cuando Jesús muere, entonces, todo el sistema antiguo de sacrificios quedó caducado. Ya no hay que hacer más sacrificios. Ya no hay que matar más animales, ni derramar más sangre, ni ofrecer inciensos, ni ninguna obra. Porque ¿quién hizo todo? El Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros llegamos aquí a Hechos capítulo 2 y comienza este nuevo plan de Dios que se llama la Iglesia, todo el sistema de Israel y todo el sistema de sacrificios del templo, del lugar santísimo, de sacerdotes matando animales, ha quedado caducado. Ya no tiene razón de ser. Y por eso que hay una epístola, por ejemplo, ¿recuerdan la epístola a los Hebreos? Es una epístola que tiene 13 capítulos y está en el Nuevo Testamento justamente para enseñarnos que había un grupo de cristianos con un trasfondo judío que querían volver al sistema del Antiguo Testamento, mantener los sacrificios, mantener lo del tabernáculo y al mismo tiempo con Jesús. Pero Hebreos está escrito para decir, solamente Jesús, nada más. No necesitamos más, porque ahora que Jesús venció la muerte, resucitó y está vivo, sentado, ya no hay más trabajo que hacer en ningún tabernáculo ni más sacrificios. Él está sentado en el trono de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ahora envía al Espíritu Santo para que more dentro de los creyentes. Y nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de ofrenda, ninguna obra, porque ahora, ¿quién es el templo de Dios? ¿Cierto? Así lo dice Pablo. Dice, ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo. Todo lo que simbólicamente ocurría en el Antiguo Testamento con los sacrificios, el templo, los sacerdotes, las ofrendas, ocurre ahora dentro de cada creyente. Y la obra la hace el Espíritu Santo. Así que se fijan cómo Dios se ha ido acercando a nosotros. Al principio Adán y Eva escuchaban la voz de Dios solamente. Luego Dios se acercó a Abraham, le habló también de forma audible, aunque no lo veía. Le habló a Noé también, recuerdan que también hizo un pacto con Noé, también el pacto davídico. Y finalmente con Salomón ocurrió algo que nunca había pasado antes, que apareció la presencia de Dios en esta Shekinah que le llaman, ¿cierto? Que es esta nube de gloria que vino y se posó sobre el templo que construyó Salomón para Dios. Pero Dios se ha acercado más todavía, porque vino a este mundo en forma humana, en la persona de Jesús. Dios en forma visible, en forma humana, vino a este mundo. Y cuando Él cumplió todo el sistema antiguo y con su sacrificio nos da pleno acceso, se va
se sienta en su trono y ahora nos envía al Espíritu Santo, para que ahora cada uno de nosotros sea un templo de Dios. Así que se fijan cómo Dios se ha ido acercando a nosotros, poco a poco se ha ido acercando, y ahora vive de manera permanente dentro de nosotros. Y no se va, jamás se va, como ocurría en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios se iba de los creyentes, cuando se desviaban o cuando cometían algún pecado muy grave. Hoy día, el Espíritu Santo viene a morar al corazón del creyente y vive de manera permanente en nosotros. Y si un día nosotros nos desviamos o si hemos cometido un pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contrista, ¿cierto? Se apaga, dice también, pero nunca se va. Y nos empieza a guiar al arrepentimiento. Así que, amados hermanos, lo que vemos aquí en Hechos 2, con la señal de las lenguas, es una señal para mostrar que ahora ha comenzado una nueva etapa, un nuevo plan de Dios. Ya no es Israel y el sistema de sacrificios y el templo y los sacerdotes. Ahora Dios ha creado un nuevo pueblo, constituido por judíos y no judíos. Y todos los que crean en Cristo como su Señor y Salvador pasan a ser parte de este nuevo grupo que se llama la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. Israel no es la esposa de Cristo. Israel es un pueblo especial, escogido, amado sin duda, pero súbditos del Rey, súbditos de Cristo. Pero no son la esposa de Cristo. Hoy día, si un judío se convierte hoy día, pasa a ser parte de la iglesia. ¿Se fijan? Así que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Sí, hermano? ¿Súbdito qué quiere decir? Un súbdito es como un ciudadano de ese reino, alguien leal a ese reino. Entonces, si ustedes piensan, la iglesia es casi más especial que Israel, porque nosotros somos la esposa del rey, somos la esposa del cordero. Israel solamente son ciudadanos de este reino, son solamente súbditos del reino. Así que, hermanos, Israel y la iglesia no son lo mismo. Todas las promesas para Israel en el Antiguo Testamento son terrenales. Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, un territorio, cosechas, alimentos, un ejército que los iba a proteger, una bandera. Son un país, son una nación. Nosotros, la iglesia, no somos lo mismo. Nosotros no somos un país con un territorio. No tenemos un ejército que nos defiende. No tenemos una bandera. La iglesia es un pueblo celestial. Somos un pueblo que estamos en este mundo, pero que nuestro verdadero hogar, ¿cuál es? El cielo. Somos peregrinos en este mundo. Nuestro verdadero hogar no es este mundo, nuestro verdadero hogar es el cielo. Si se fija, la iglesia tiene solo promesas espirituales. No tiene promesas terrenales. Todas las bendiciones que se nos ofrecen en el Nuevo Testamento a la iglesia son todas espirituales. Así que la iglesia es un nuevo plan, es algo totalmente nuevo. Y por eso parte de esta manera milagrosa. Dice que moraban, versículo 5, todo tipo de varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Porque ahora este pueblo, este nuevo pueblo, la iglesia, es un pueblo que está conformado no solamente por gente de Israel, de todas las naciones del mundo. Y cuando vino este estruendo, comenzaron estas lenguas. Por favor, ¿alguien podría leer Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 12? Primera de Corintios 14, 12, por favor. ¿Qué dice? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No a los creyentes. Muy bien. La señal de hablar en lenguas que ocurrió en esa ocasión es una señal ¿para quién? Para los incrédulos.
Si hay un grupo de creyentes reunidos y empiezan a hablar en lenguas y no hay ningún incrédulo, ¿tiene sentido? La señal de hablar en lenguas que ocurrió ahí eran idiomas. Por eso que Lucas se esfuerza en indicar cada grupo que había. De Frigia, de Panfilia, habían egipcios, habían de Cirene, habían árabes, había gente de todos los idiomas del mundo. Y lo que se habló ese día fueron idiomas. ¿Y para qué? Para predicar el evangelio. Habían romanos también, así que había gente hablando en latín, había gente hablando en griego, y por supuesto judíos que hablaban hebreo. Pero ¿por qué los apóstoles tuvieron la capacidad de hablar en otras lenguas que no conocían antes? Como una señal para ¿quiénes? No para los creyentes, para los incrédulos. Así que esta señal de las lenguas no eran ruidos guturales, como usted puede ver hoy día en algunos ambientes cristianos donde dicen que tienen este don, y empiezan a hablar y hacen puros ruidos raros, que no son ningún idioma inteligible. Ellos dicen que son sonidos celestiales. Eso no es de Dios. El don de lenguas que apareció aquí y que estuvo limitado a esta primera iglesia era una señal especial para predicarle el evangelio a los no creyentes, a los incrédulos de todas las naciones, para indicar que este nuevo plan que es la iglesia es para solamente el pueblo de Israel. No, para todas las naciones de la tierra y para todos los idiomas del mundo. Porque el tema de los idiomas fue una maldición. Si nosotros vamos a Génesis 11, en la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas en ese momento. En ese momento había un puro idioma en el mundo, que seguramente era un paleo hebreo. Y en ese momento el pueblo, los que estaban ahí, habían construido una gran torre, ¿cierto? Que fue la primera religión mundial pagana desligada del Dios verdadero. ¿Y Dios qué hizo para separar eso y hacer que eso se acabara? Creó las lenguas, ¿cierto? Y un día todos aparecieron hablando idiomas distintos. Así que el tema de las lenguas, el tema de los idiomas, originalmente fue un castigo de Dios. Fue una maldición para que ellos terminaran eso, no se entendieran más y terminaran ese trabajo. Y la construcción de ese reino pagano, primero que ocurrió, Babel, se acabara. Pero ahora, si se fijan, en la iglesia todo es revertido, incluso el tema de las lenguas se convierte en una bendición. Así que, hermanos amados, el plan de Dios actualmente para la iglesia es ser de bendición a todas las personas posibles, a todas las naciones del mundo y a todas las lenguas del mundo. Y todos estos dones milagrosos, extraordinarios, siempre fueron solamente una señal para la gente de afuera, no para entre nosotros. Era una señal milagrosa para la gente de afuera. Les pido por favor que como tarea puedan leer versículo 14 al 42 para la próxima de Hechos 2. Hechos 2, del 14 al 42. Por favor, sí, de tarea. Y vamos a leer el 2.5. ¿Ok? Hechos 2.5 lo vamos a leer. Bueno, oremos para terminar. Padre amado, gracias por este día. Le agradecemos, Señor, por su palabra. Y le pedimos, Señor, que como iglesia podamos ser como esta iglesia del libro de los Hechos, que tenía el deseo de alcanzar a todas las personas posibles. No solamente quedarse un grupo especial, cerrado, limitado, sino que invitar y alcanzar a todas las demás personas posibles. Gracias, Padre, porque usted tiene un deseo de salvar a todo el mundo, y no solamente a un grupito en especial, o a una nación en especial, sino que usted quiere que Cristo sea conocido en todo el mundo. Ayúdenos, Señor, a nosotros en esta semana a compartir de Cristo a otras personas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.